Muchachos, bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Bienvenido a este video donde va a ser mucho más profundo para que entiendas tu cabeza. Mi objetivo, siempre digo con mis alumnos, es que vos entiendas cómo funciona tu cabeza. Cuando empezás a ser un observador de tu cabeza y te empezás a dejar de identificar tanto con tus pensamientos, con tus emociones, con todo lo que pase, empezás a entender cómo funciona la computadora del cerebro, justamente. El cerebro es la mejor computadora que existe. Y cuando empezás a entenderla, ya empezás a entender qué estrategias, entre comillas, utilizar con tu cerebro para justamente lograr ser más productivo, lograr disfrutar mucho más cada momento que vos vivas, lograr sacar máximo potencial de tus tareas, de tu foco, de tu energía. Y entonces cuando lográs eso, entenderte, resulta que en cuestión de un mes lográs lo que antes en un año, porque estás sacando un potencial tuyo que jamás viste en tu vida. Potencial se refiere en todas las áreas y con todos los recursos, con energía, con tiempo y con dinero. En ese orden va de prioridad. Energía es lo más importante, porque si vos tenés una energía elevada, después el tiempo que vos trabajes va a ser mucho más elevado, mucho más productivo y por consecuencia el dinero va a ser más elevado. Muchachos, pero quiero pasar a un diagrama que hice acá, que incluso subí un reel con esto, pero acá lo profundicé muchísimo más, porque quiero que entiendas cómo funciona tu cabeza cuando no tenés objetivos y cuando no te planteas un motor por el que avanzar. Porque si no entendés cómo funciona tu cabeza y simplemente solo avanzás y vas viendo en base a las situaciones que te va tocando la vida, olvídate. Vas a caer en este ciclo que te voy a mostrar acá y por eso necesitas entenderlo. Así que vamos a eso. Ok, estamos acá en el diagrama. Muchachos, quiero que entiendas cómo funciona tu cabeza. Yo hice un reel justamente que habla de esto. Cuando tu cabeza no tiene objetivos, no tiene algo más grande por lo que pelear, algo más grande por lo que luchar cada día, por lo que dejarse la piel, entra este aburrimiento. El aburrimiento cuando está esa energía sin dirección, cuando no sabemos qué hacer y por consecuencia se genera este vacío donde sentimos como que tenemos energía para dar, como que queremos dar más cosas, pero simplemente no sabemos en qué. No sabemos ni qué construir, porque hay millones de proyectos que pueden hacer sentido, no sabemos cuál priorizar, hay millones de tareas que por ahí pueden hacer sentido, pero como digo, no sabemos cuál priorizar. Y ahí nos quedamos estancados, nos quedamos quietos y justamente se genera este ciclo de aburrimiento, de energía sin dirección y vacío. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tu cerebro va a buscar la forma de gastar esa energía. ¿Cómo? En placer instantáneo. Entonces, ese placer instantáneo se ve en vicios, en falta de tareas claras y en procrastinar. Que ahora nos metemos más a detalle en eso. Pero lo que voy es, esto puede pasar cuando no tenés ningún objetivo en tu vida o cuando simplemente marcaste como una dirección y vas viendo a ver cómo avanzar y punto. Y vas viendo las situaciones que te van tocando y es como un poco ahí medio a la ligera, sin tener mucha dirección, simplemente como trabajando y hasta ahí. Por eso es que muchas veces también para emprendedores pasa esto. Cuando sí hay una dirección, pero o se basa en resultados o simplemente no tienen tan claras las tareas y es como que, bueno, avanzan en lo primero que les toca. Cuando no hay claridad, básicamente, cuando no hay claridad, y cuando no hay claridad justamente pasa eso, cuando no tenés claridad de qué hacer, pasa esta búsqueda de placer instantáneo, ese mismo vacío, aunque tengas objetivos. Entonces, esa necesidad de gastar energía se va en vicios, que los vicios son un sustituto de los objetivos, quiero que lo entiendas. ¿Por qué? Porque te generan recompensa sin esfuerzo real, pero te dan como esa sensación de logro. Avancé en este juego, mirá, ya me pasé el modo historia. Pero en realidad, esa dopamina que estás recibiendo es falsa. Porque no estás construyendo un carajo, salís de la pantalla, salís del juego y no hay nada. Eso es lo que voy. A menos que estés dedicándole a ser profesional o que estés construyendo algo con el juego que puedas vivir del juego, olvídate, es una sensación falsa, no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después, falta de tareas claras. Entra esa sensación de debería hacer algo, pero como no sé qué hacer, de, como te decía, de tanta cosa que hay para hacer, vuelvo a ese ciclo de procrastinar, de vicios, que justamente procrastinar entra acá. Procrastinar inconscientemente es miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a algo. Porque te pones a hacer cosas, porque sabes que cuando harías la cosa que importa, te da ese miedo a que andás a ver qué diga tal, o andás a ver qué diga el resto, o que me quede solo, y bueno, es parte de. Y cuando vos procrastinás, si te analizá por ejemplo, si anteayer procrastinaste, analizá cómo te sentiste, porque la culpa sube y tu autoestima baja.
Es así. No importa que seas Cristiano Ronaldo, literalmente tu autoestima siempre va a bajar y tu culpa va a subir cuando procrastinás. Cuando empezás a entender esto, ya sabés que cada cosa que vos hagas tiene que tener una intención. Si vas a estar con el celular, que tenga una intención y empezar a darle más intención a cada cosa que vos hagas. Cuando hay una intención y un propósito detrás de cada tarea, es como que ya no está ese tiempo en el aire, ese tiempo donde no hay nada claro, donde simplemente estás haciendo lo que pintó hacer, pero no hay ningún objetivo claro detrás de lo que estás haciendo. Y justamente, ¿a qué lleva todo esto? Antes de pasar a ese punto, vamos a perdón. Esto, justamente, ¿dónde vibra? Para las que no saben de los niveles de conciencia de David Hawkins, básicamente la vida, en todo sentido, cada tarea que vos hagas, cada pensamiento, cada persona, vibra en cierto punto, ¿ok? Y en base a su nivel de vibración están las sensaciones que vos sientas en tu vida y también por consecuencia lo que vos construyas en tu vida. Para que entiendas, pensá en los mejores momentos de tu vida. En los momentos, no sé, algún viaje, algún momento con tus padres, andás a ver. Ese momento donde fue el mejor de tu vida. Si vos te pones a analizar ese momento, estabas presente. Estar presente, ¿qué significa? Que estás en ese momento y no existe más nada. Y cuando solo estás en ese momento, justamente estás en paz. Si vos te pones a ver, en alegría, amor, en niveles muy altos de vibración. Por eso es que esos momentos te quedan remarcados como los mejores momentos de tu vida. ¿Y qué es lo que pasa cuando la mayor parte del tiempo vos estás justamente en estas tareas y en este ciclo? Que todo esto vibra muy bajo, desde el miedo, desde la apatía. La apatía básicamente es como que ni siquiera te importa nada, sos un ente, básicamente, el famoso NPC. Incluso en culpa cuando procrastinás. Y todo esto te hace crear una vida alineado a ese nivel de vibración. Entonces, básicamente por la ley de atracción, en base al nivel que vos vibres va a ser lo que vos atraigas. Entonces esto te está diciendo que vas a atraer a tu vida gente que vibre en el miedo, en el deseo, en la culpa, y así con consecuencia, experiencias, todo lo que vaya alineado a esa vida, y va a ser una vida de mierda. Entonces, para poder hackear, entre comillas, eso, básicamente es cambiar por completo todo el ciclo, que ahora vamos a entrar más a detalle, para que vos vibres más elevado y por consecuencia también traigas esa vida. Que vibres en el sentido de que todos los días hagas cosas que vibren más elevado. Y hacerla no significa esperar a medito, vibro alto y ya traigo. No, ni en pedo. Eso no funciona así. Eso dejáselo a los hippies, dejáselos a los monjes, que ellos construirán su vida y si estarán felices, cada uno con la suya. Pero a lo que voy es, si vos querés construir una vida donde experimentes la vida en un nivel elevado y a su vez consigas cosas materiales, tenés que entender el juego. Entonces, por eso, vamos acá de vuelta. Todos esos vicios, esa falta de tareas claras, procrastinar, etcétera, todo esto lleva a esa depresión. Que la depresión no es solo tristeza, es la pérdida de capacidad de que algo vale la pena. Pensás que ya nada vale la pena. Y por consecuencia, sos reactivo, sos ansioso, sos rabioso. Y es como que tu sistema nervioso siempre está en alerta. Es como que pasa un mínimo detalle y ya reaccionás. ¿Qué te pasa? No sé qué. Alguien te dice algo en la calle y te lo tomas personal y ya querés ir a cagarlo a trompadas. Y no funciona así. Porque te das cuenta que la persona ni te conoce y ya que va a sacarlo a trompada. Te das cuenta que no es personal, no tiene nada que ver contigo. A mí el otro día una persona en la calle me decía que soy un pussy, un pussy, un pussy. Pussy en inglés significa, bueno, ya lo saben. ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a ir a cagarlo a trompada? No tiene sentido. O sea, quiero que lo piensen, no tiene sentido. ¿Qué? El loco estaba en la calle, ¿qué voy a hacer yo? Ya el loco ya, no sé, ya con su forma de vivir la vida, ya te das cuenta que muy contento no estará. Entonces, te pones a ver eso y vos no puedes hacer esas cosas. No te corresponde. Bueno, y justamente, eso te lleva a un cortisol alto. Entonces vivís constantemente estresado, ni con objetivos, ni con nada. Entonces, esta forma de vivir es una cagada, pero te lo estoy describiendo para que vos entiendas cómo funciona y así, por consecuencia, que hackees tu cabeza. Bueno, eso también lleva un mal descanso y una mala dieta. Y por consecuencia, claramente, más bajo vas a vibrar, porque comes como el orto, comes mucho azúcar, comes cosas que si vos te pones a pensar cómo te sentís después de comer eso, te sentís muy mal. Y después de descansar, o sea, es como vas a la cama y ni siquiera descansás. Vos te das cuenta muy bien cuando descansás y cuando no. Cuando te cuesta levantarte y estás todo el día acostado y te cuesta horrores, ni siquiera tenés ganas de levantarte de la cama, olvídate. Son todos síntomas de todo esto, son causas más bien.
Entonces, esto lleva a los objetivos nunca logrados. Pero muchachos, esto es tan fácil de romper como lo siguiente. Digamos que vos estás en la peor situación o capaz que como te digo ya estás emprendiendo, pero aún te faltan como ciertos objetivos para seguir continuando y seguir evolucionando. Te voy a explicarlo de esta forma. El ser humano, nosotros, acá te lo dibujé como si fuera un croquis de arquitectura, nosotros necesitamos evolucionar constantemente. El ser humano, si no está evolucionando, va a sentirse estancado y va a sentirse como el orto, va a sentirse mal, va a sentirse una energía muy baja. Entonces necesitamos sí o sí esa constante evolución. Esa constante evolución no es solo económica. Para los que están acá solo que emprenden y piensan que la evolución es solo de dinero. No es solo de dinero. Muchachos, la evolución es un ser... Somos seres completos. Tenemos 5 estados del ser. Financiero, físico, espiritual, mental y emocional. Entonces nos habla que no es solo financiero, sino que la evolución está en los 5 estados. Enmarcar esos objetivos en 5 estados. Entonces, si vos hoy estás en la ruina, estás en la peor situación de tu vida, ¿sabes cuál va a ser el primer objetivo? Bueno, si yo me levanto a las 11 de la mañana, no hago un carajo de mi vida. Bueno, ¿cuál es el primer objetivo? Empezar a levantarme a las 9 de la mañana. Primer objetivo. Empezás a levantarte a las 9 de la mañana, no haces un esfuerzo, muchacho, y empezás así a generar ese escalón. Ahora, si ya estás más avanzado, que la gente que me ve acá está más avanzado, empezás también por cosas pequeñas. Para cosas que te hagan esa constante evolución. Por ejemplo, yo lo que hago con mis alumnos, los nuevos que entran, que nunca escribieron, que nunca se autoconocieron y por consecuencia no entienden su cabeza y por consecuencia es como que sienten que el control de sus resultados está afuera y no adentro, les digo lo primero. Papo, escribir todos los días. Sencillo, escribir todos los días. Cuando ellos empiezan a romper con esos patrones de nunca escribir en su vida, empiezan a escribir justamente, les genera esta sensación de dopamina, de que están cumpliendo con ese objetivo. Y después por escribir se hacen más conscientes, otro objetivo, logran un nivel de conciencia mucho más elevado. Y gracias a ese nivel de conciencia mucho más elevado, empiezan a decidir distinto y por consecuencia empiezan a dar resultados distintos. Son todo esto. Entonces, es todo un proceso. Porque necesitas entender que, como seres humanos, vamos a estar en una constante evolución. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como te digo, la mayor gente que me ve acá son pibes que están escalando su negocio, etc. Entonces, nosotros pibes, al nunca haber sido millonarios o al construir lo que queremos construir, lo que nos vamos a tener en la vida, pensamos, como te digo, que ese crecimiento es solo económico. Está perfecto, te entiendo. La cosa es, va a llegar un punto en nuestra vida que el crecimiento ya no va a ser solo económico. Vas a necesitar otras cosas. Que eso es a partir de hoy, pero lo que voy es, cuando vos estés, ya seas padre, ya estés estable financieramente, etc., ya la evolución no es tanto financiera, sino que va como padre, va quizá en una experiencia espiritual. Entonces, la evolución en cada etapa de nuestra vida va variando en prioridades, pero nunca tenés que dejar de lado que tenés que evolucionar a las 5. Entonces, cuando empezás a entender que es una constante evolución en cada área, todo empieza a tomar más forma, porque empezás a colocarte como mini objetivos en cada una, simples, pero cosas que te hagan avanzar. Y cuando empezás a entender eso, empezás a colocarte esos objetivos y a hacer tareas y tener hábitos, conversaciones, pensamientos cada día más elevados, por consecuencia, justamente empezás a sentirte mejor. Empezás a vivir la vida de una experiencia mucho más elevada, donde vas a sentir el amor, la paz, la alegría, mucho más seguido en tu vida, una gran parte del tiempo. Porque ahora la mayor parte del tiempo estás acá, en deseo. Ah, mira lo que tiene este, mira lo que tiene el otro. Y ahí te genera rabia. Y empezás bueno, como este tiene esto, yo voy a trabajar, te genera ira y volvés de vuelta después al deseo, después volvés a la culpa si no estás trabajando. Entonces no tiene sentido, es un ciclo que se queda acá. Cuando entendés esto, entendés a tu cabeza y por consecuencia entendés cómo funciona y entendés qué tenés que cumplirte cada día para mantenerte elevado. Y por consecuencia mantenerte elevado, ¿cuál? Resultados nuevos aparecen. Y entonces, ahora que entendés esto y entendés cómo funciona en tu cabeza, te corresponde aplicarlo para justamente por consecuencia sentirte mejor y al sentirte mejor, pensar mejor, tomar mejores decisiones y tener mejores resultados. Y dejar ese ciclo de que, no tuve resultado hoy o no hice cualquier cosa, ya procrastino y ya me entro en ese ciclo, en ese loop. Muchachos, tenés que romper ya con ese loop. ¿Querés construir algo grande, sólido y escalable? Tenés que ya romper con ese loop. Muchachos, si vos estás comprometido a llevar todo esto a un siguiente nivel, pero con sesiones semanales 1 a 1 conmigo, tenés acá abajo para agendar una llamada gratuita donde vamos a marcar tu plan, vamos a marcar tu situación y vamos a ver si estás comprometido para entrar a las 1 a 1. No dejo entrar a cualquiera, dejo entrar solo a gente comprometida. Y si tu compromiso, ya sea por dinero o por lo que sea, es menos, tenés
Acá abajo también para escribirme por Instagram y entrar a la comunidad de Al Paso Lito, donde hacemos una sesión cada 2 semanas de un nivel de conciencia brutal para que después apliques. Así que opciones hay y el compromiso está. Así que nos vemos ahí y vamos a darle. Let's go.